Descubre los secretos reveladores de Dr. Joe Dispenza sobre cómo desbloquear la abundancia financiera en tu vida. ¿Estás listo para transformar tu relación con el dinero y abrir las puertas a una vida de prosperidad? Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí comenzamos. Es esencial que las personas reconozcan su papel como creadores de sus vidas en lugar de adoptar una mentalidad victimista. La mentalidad de víctima tiende a atribuir las emociones o circunstancias actuales a factores externos, como personas o situaciones, sin asumir la responsabilidad personal. En este contexto, cuando alguien dice que se siente de cierta manera debido a otra persona o falta de dinero, en realidad está utilizando esa carencia como una excusa para no enfrentar su propia responsabilidad. En cuanto a la relación con el dinero, es fundamental analizar la identidad asociada a este aspecto y comprender cómo influye psicológicamente en nuestras vidas. Muchas personas desean aumentar sus ingresos o mejorar financieramente, pero pueden encontrarse en conflicto con la idea misma de la abundancia. Explorar la psicología detrás de estos desafíos permite entender cómo las creencias y actitudes hacia el dinero afectan nuestras acciones y decisiones. Superar estos obstáculos puede ser clave para lograr un cambio positivo en la vida financiera. Sí, considero que nuestra relación con el dinero está fuertemente condicionada por la programación que hemos recibido. Nuestro cerebro establece redes neuronales y conexiones basadas en nuestras experiencias con diversos aspectos de nuestro entorno, ya sea con nuestros padres, dispositivos móviles, ordenadores, lugares pasados y futuros. En gran medida, el cerebro refleja todo aquello que conocemos. En mi caso, me esfuerzo por mantener relaciones positivas en todos los aspectos de mi vida, incluida una sólida relación con el dinero. He tomado la decisión consciente de no experimentar la escasez, y esto ha sido una constante en mi vida. Incluso durante mi tiempo en la universidad, cuando tuve que recurrir a préstamos estudiantiles y enfrentar diversos desafíos, siempre encontré maneras de mantenerme un paso adelante. Ahora, retrocedamos y analicemos cómo las personas forman sus creencias. La mayoría de las creencias se originan en experiencias pasadas. Por ejemplo, los niños, en sus primeros años, tienen ondas cerebrales lentas, principalmente en alfa, 7-12 años, zeta, 2-6 años, y delta, recién nacidos a 2 años. Estos estados de ondas cerebrales son momentos en los que somos altamente susceptibles a la información, ya que la aceptamos y creemos en ella de manera sugerible, como si fuera la verdad sin analizarla, ya que aún no hay facilidades de análisis. La mente analítica comienza a desarrollarse alrededor de los 7-12 años, y esta mentalidad analítica actúa como una barrera entre la mente consciente y la mente subconsciente. Antes de los 12 años, aproximadamente, lo que observamos y cómo seguimos el comportamiento de nuestros padres no está programado conscientemente y recientemente. Esto es crucial, ya que si hemos escuchado creencias negativas sobre el dinero, como que es la raíz de todos los males
o que solo ciertas personas pueden ganar dinero, esas ideas se convierten en las bases subconscientes. Es similar a grabar un archivo de audio. Si continuamos grabando ese archivo, se convierte en un programa subconsciente arraigado en nosotros. Por lo tanto, muchas personas desarrollan una relación con el dinero basada en lo que les han dicho y en lo que han experimentado en su entorno exterior. Sí, obtenemos información de nuestro entorno, y cuanto más intensa es la emoción que experimentamos en nuestras vidas, más alterado nos sentimos internamente. El cerebro captura una instantánea y crea una memoria basada en esa emoción. Nuestra emoción modifica nuestro estado interno. Por ejemplo, puedes sentirte muy bien, pero de repente experimentas un trauma, una crisis o un shock que provoca un cambio dramático en tu estado interno. En ese momento, tus sentidos se agudizan y capturas esa experiencia asociándola con el estado interno alterado que estás experimentando. Así, los recuerdos dolorosos y las memorias hermosas tienen un impacto igualmente poderoso, ya que ambos están vinculados a estados internos específicos. Sin embargo, el inconveniente radica en que creo que la mayoría de las personas experimentan con mayor frecuencia emociones negativas, las cuales tienen su origen en las hormonas del estrés. El sistema de alarma o emergencia interno genera una excitación que indica la presencia de algún peligro en el entorno exterior, ya sea una persona, una circunstancia o un accidente. Este cambio en el estado emocional provoca que se graben en la memoria eventos específicos y es necesario prestar atención y reducir el enfoque en la causa. Por ejemplo, considera a aquellas personas que han desarrollado creencias sobre el dinero basadas en experiencias pasadas, como perder dinero o ser víctima de robos. En el caso de tener experiencias en las que no hay suficiente, ya sea por vivir en un entorno con limitaciones económicas o pertenecer a una familia con restricciones financieras, la emoción predominante para muchas personas es la escasez. La sensación de carencia, la falta de algo que se desea, se convierte en una experiencia que afecta el estado emocional y se graba en la memoria. El problema radica en que este proceso se convierte en la estructura interna, es decir, el hardware neurológico, y pensamos dentro de los circuitos de esas experiencias pasadas, lo que nos lleva a sentir químicamente dentro de los límites de esa emoción específica, como la sensación de escasez. De este modo, la persona experimenta la carencia tanto a nivel mental como físico cuando se encuentra en un entorno que le recuerda a esa falta. Por lo tanto, el cuerpo está en un estado de espera, aguardando la ocurrencia de algún evento externo, ya sea ganar la lotería o casarse con la persona adecuada, lo que sea que se esté esperando como un evento significativo. Esta experiencia genera una emoción que elimina la sensación de carencia. Al jugar el juego de la creación en la realidad tridimensional, experimentamos la percepción de separación, principalmente porque nuestros sentidos nos engañan con la ilusión de la distancia y la desconexión. Percibimos que estamos aquí, mientras que otros están allá, o que yo estoy aquí, y la puerta está allá. Esta percepción de distintos puntos de conciencia refuerza la idea de separación. Entonces,
Para desplazarme de mi posición hasta la puerta, necesito mover mi cuerpo y atravesar el espacio. Así que, en esta realidad tridimensional, el proceso para convertir mi sueño en realidad implica tiempo y energía. Imaginemos que Luis está aquí, en un punto de conciencia, y decide que quiere manifestar una experiencia específica en su futuro. Su cerebro automáticamente comienza a prever y proyectar cuánto tiempo en el futuro cree que tomará lograrlo, quizás 5, 10, 20 años o incluso 2. Esta proyección está condicionada por la percepción de cuánto costará alcanzar ese sueño en ese momento futuro. Dado que Luis está aquí, en su punto de conciencia actual, y el otro punto de conciencia representa donde está colocando su sueño, se da cuenta de que está separado de esa experiencia. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Ahora, las personas están esperando que la experiencia que está a 10 o 30 años en el futuro ocurra para liberarse de la sensación de carencia. Lamentablemente, en muchas ocasiones, cuando finalmente experimentan lo deseado, no pueden disfrutarlo completamente debido al agotamiento acumulado. El juego consiste en ir a la escuela, estudiar intensamente, ya sea de manera autodidacta o académica, desarrollar habilidades, tomar decisiones acertadas, ahorrar dinero y aprender de los errores. En este juego, el objetivo es acumular tantas cosas como sea posible, y esta acumulación suele asociarse con la riqueza, la abundancia o el éxito. Aunque algunas personas se destacan en este proceso, en su mayoría, cuando creamos desde la realidad tridimensional, lo hacemos desde un sentido de carencia y separación. En otras palabras, al conducir por la carretera, observas a alguien manejando un automóvil que de repente te hace consciente de que no posees en ese momento. Cuando te das cuenta de que esa persona tiene ese vehículo y tú no, experimentas una sensación de carencia por no tenerlo. En respuesta, tu cerebro naturalmente te presenta la imagen de ti mismo conduciendo ese automóvil y comienzas a identificarlo como una experiencia que sería gratificante. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la distancia entre el deseo de tener algo y la realidad de que ocurra se ve afectada por el concepto llamado tiempo entre causa y efecto. Algunas personas han desarrollado la capacidad de autogestión y de dirigir sus vidas. Han adquirido ciertas habilidades y recursos, lo que les permite alcanzar sus objetivos de manera más rápida. El inconveniente radica en que, una vez que la novedad de esa experiencia desaparece, como en el caso del automóvil, ya no se identifican con ella. Surge entonces una sensación de vacío y carencia, lo que los impulsa a buscar otra cosa. Este juego perpetuo deja a las personas sintiendo que nunca tienen suficiente, y es esencialmente el juego de la carencia. Aquellos que tienen las cosas que desean en sus vidas, pero las han creado desde la carencia y la separación, experimentan la emoción generada por la realidad tridimensional. Esta emoción les dice que finalmente están sintiendo y experimentando aquello de lo que han carecido. Aunque han trabajado arduamente para lograrlo, la persona que vive en la carencia
espera que su riqueza se sienta abundante, que su éxito se sienta empoderado, que su curación genere gratitud, que su nueva relación les haga sentir amor y que su experiencia mística les provoque asombro. En resumen, la creación de la realidad va más allá del modelo tradicional de causa y efecto. Al practicar la atención en el campo cuántico, disociarse de lo puramente material y experimentar lo desconocido, se puede atraer lo deseado. La coherencia cerebral, la intención clara y un corazón coherente son clave para este proceso, que implica cambiar la energía asociada con la carencia. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros vídeos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.